Radio. Bueno, señores, con nosotros está el doctor Roberto Rosario, de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Y decía Eury un día de esto, fuera del aire, no sé si se acuerda, como hay unos aprestos de ambos lados ahí, de gente me gusta, que le interesaría hacia el futuro algún reencuentro. Y como el doctor Leonel Fernández dijo que no se puede descartar la unidad de la fuerza bochista hacia el futuro. Usted dijo fuera del aire que... De la fuerza bochista. Aquí no hay fuerza bochista. Que ojalá se de eso. Que ojalá se de... Sí. Pero digo, trabajar para eso. Pero digo, hay algunos amigos ahí, y mencionó a Roberto Rosario. Sí. Fue fuera del aire, estoy cometiendo una discreción. No, pero así fue, porque siempre ha habido una buena... Pero mencionó a Roberto Rosario entre los que resistirían eso, entre los que se opondrían a esa posibilidad. Mira, él en el fondo la va a aceptar, presidente. Yo tengo el privilegio, para desgracia de Eury, de que yo soy el fundador de este programa. No, para desgracia mía, no, para alegría mía, pues fui yo que te busqué. Yo fue que te buscamos. Yo fui el primer invitado a este programa. Queríamos a Milton Ray Guevara y nos dijo que no. Y de ahí en adelante nunca he dejado de estar presente y he gozado del aprecio y la amistad de todos del staff de este programa, el cual agradezco. Y hoy me da la oportunidad de nuevo, agradeciendo a ustedes, a Jonathan, que lo tenemos ahora, ¿verdad?, como un nuevo talento de este programa, y a cada uno de los comunicadores que nos acompañan, que podamos, a través de esta emisora, pues poder llegar al pueblo dominicano. Que debo decir, en beneficio de ustedes, que la vida a veces le da a uno una primera, segunda y hasta una tercera oportunidad. Porque pareciera que este programa está ahora mismo repuntando en los ratings de todos los radioescuchas, porque está desarrollando una política de información bastante amplia, que a gente como yo, que tengo una política de oposición, le luce atractiva. Mira, quiero empezar en primer lugar, para no dejar eso pendiente y poder ya hablar con ustedes con un poco de tranquilidad, para informar al país que en el día de mañana, en el día de hoy, el presidente Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, estará visitando la ciudad de Santiago de los Caballeros, y una de sus primeras actividades será comparecer al programa El Patrón de la Tarde. ¡Ay, qué bien! El presidente Fernández hoy estará a las 5 de la tarde en el programa El Patrón de la Tarde. Después va a estar en un acto de juramentación a las 6. Y ya finalmente, entonces, en la noche va a estar en un programa con Nelson y Javier. Bueno, pero debo decir que estará entonces en el principal programa de Santiago de los Caballeros, que es el Patrón de la Tarde. Así es. Posteriormente estará ya, son 3 días que va a estar en Santiago. Posteriormente va a tener una agenda bastante movida. Va a estar visitando, por ejemplo, al compañero Ulicito en una visita a su casa. Va a visitar a varios compañeros allá, y va a estar visitando en Alto del Yaque, en Alto Mayor, y varios sectores de Santiago de los Caballeros, donde va a tener encuentros con los compañeros y juramentaciones. Y después, ya el sábado, va a empezar la jornada en un desayuno con el diputado Félix Michel, y va a tener también reuniones en Villa González, en Navarrete, que va a tener juramentaciones, y terminará... Dice Antonio Julio que precisemos que el Patrón de la Tarde es de RCC Media. Pero claro. Y terminará a las 4 de la tarde del sábado con una juramentación en la circunscripción número 2. Es un programa bastante activo que está desarrollando el presidente Fernández, porque la Fuerza del Pueblo en este momento dividió su dirección nacional, y a cada uno de los compañeros que conformamos la dirección política nos asignó una provincia. Por ejemplo, en mi caso, tengo la responsabilidad de coordinar la provincia de La Romana, que incluye el municipio de La Romana, el municipio de Guaymate, el municipio de Villahermosa y los distritos municipales de La Caleta y de Cumayasa. Y el fin de semana pasado estuvimos reuniéndonos. Estamos desarrollando un programa que es el programa de afiliación y de estructuración de las direcciones de base, para posteriormente, a partir del mes de octubre, ya ir a un congreso elector donde se va a elegir la dirección nacional, se va a elegir la dirección central,
las direcciones provinciales, municipales, con esos compañeros que van a conformar lo que será ya el padrón definitivo. En estos casos, una vez ya se haya adelantado este trabajo, que en Santiago lo está, entonces el presidente Fernández hace una visita y consolida ese trabajo que estamos desarrollando los dirigentes nacionales a nivel de todo el país. Por tanto, le pido a los compañeros de Santiago que estén atentos a las actividades que va a desarrollar el presidente Fernández con la dirección del partido. ¿Cuál es el objetivo de los 3 días en Santiago? Bueno, como te decía, los compañeros de la dirección política de Santiago han estado desarrollando una agenda de contacto y de afiliación y organización de direcciones de base. El presidente Fernández ahora va a supervisar cómo se está ejecutando ese trabajo de direcciones de base y aprovecha para que las direcciones de base que ya se han formado entonces se juramenten. Por esa razón va a estar en Navarrete, Villa González y además de eso va a estar en las 3 circunscripciones del centro de Santiago y aprovecha obviamente para tener encuentros con sectores productivos y personalidades y además para visitar a algunos compañeros en algunos lugares clave. El presidente Fernández creo que tiene una ventaja política. Escúchame, Marilena, tiene una gran ventaja política ahora. Primero, él como opción presidencial, ¿no? Que sería la opción presidencial de su partido. Pero, por si acaso, en el otro partido, por lo menos 2 de los principales aspirantes son personas de muy estrecha relación, muy vinculadas al presidente Fernández. Está la doctora Margarita Cedeño, que es una de las candidatas, de las aspirantes con mayores posibilidades, y está Abel Martínez, que también es un candidato con muchas posibilidades, que siempre apoyó al presidente Fernández. Entonces hay unos lazos. Voy a tu pregunta. No, y el asistente de Abel está en la Fuerza del Pueblo. Félix, sí. Sí, bueno. se autodesignó. Se puso un apodo cuando se juramentó. ¿Qué puente dijo que iba a ser? Yo soy un puente. Bueno, Félix Michel, por cierto. Pues Leonel va a apoyar a Abel. Bueno, pero déjame anunciar. Leonel va a apoyar a Abel. Debo anunciar que Félix Michel, a quien tú te refieres, Jonathan, El puente, el sábado a las 8:30 va a recibir al presidente en su Fernández. casa. Él y su equipo van a recibir al presidente Fernández. Va a convencer a Leonel que apoya a Abel. Un desayuno. Va a convencer a Leonel que apoya a Abel. Déjame referirme a eso. La Fuerza del Pueblo es un partido opositor. Y como partido opositor está llamado a jugar su rol. Y pretende, como todo partido político, llegar a la administración pública para desde ahí desarrollar políticas que contribuyan a mejorar y a crear un estado de bienestar de todos los dominicanos. Ningún partido político se forma con la finalidad de estar en la oposición. El que diga eso está mintiendo. Todos los partidos políticos tienen el propósito de llegar a la dirección de los diferentes estamentos del Estado para desde ahí propiciar políticas que contribuyan a solución o por lo menos a ejecutar las políticas partidarias que tienen en beneficio de la población. La Fuerza del Pueblo en ese trayecto no descarta nada. Mira, yo quiero decir algo a propósito de esa pregunta. Nosotros como partido político estamos obligados a diferenciarnos de todas las fuerzas políticas, del PRM, del viejo partido, del PRD y de los demás 25 o 26 partidos existentes. El viejo partido es el PLD. Eso implica, claro, eso implica que al nosotros diferenciarnos de ellos debemos exponer cuáles son los criterios que norman a la Fuerza del Pueblo. Nosotros acabamos de salir de un congreso y en ese congreso definimos lo que es la declaración de principios, los estatutos, las políticas respecto de la mujer, la juventud, el medio ambiente. En fin, nosotros, salimos en esa primera fase del congreso de la parte resolutoria y definitoria. Y ahora vamos a la fase de organización. Pero mientras el hacha va y viene, nosotros tenemos que estar desarrollando una política de oposición firme y constructiva que consiste en criticar aquellos aspectos negativos que creemos de la ejecución gubernamental y en apoyar a aquellos que creemos nosotros que contribuye al bienestar de la población. Fíjate, y excúsame que me salga un poco para volver a tu pregunta, fíjate que por ejemplo la Fuerza del Pueblo y yo diría que toda la oposición en la República Dominicana le ha dado el beneficio al actual gobierno de un apoyo casi ciego en la parte que tiene que ver con la aplicación de las políticas para lograr superar la actual pandemia,
que no es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con la oposición política brasileña respecto de Bolsonaro, con la oposición política argentina respecto de Alberto Fernández, o con la oposición política estadounidense del Partido Demócrata respecto de Trump, o la oposición política a Pedro Sánchez en España respecto a cómo está conduciendo, cómo está enfrentando este tema del coronavirus. Sin embargo, aquí yo diría que la oposición se ha manejado con una nula actuación crítica frente al gobierno, pese a que hay hechos que dan lugar a cuestionamiento. Eso quiere decir que tenemos una oposición política madura y que esa oposición política ha hecho conciencia de que la mejor manera de avanzar y ayudar a que el pueblo tenga un mejor estado en el futuro es uniendo hombros junto con el gobierno para salir de la actual crisis. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que cerca y muy pronto vamos a tener que confrontar con el Partido Revolucionario Moderno con razones normales. Y en ese espacio nosotros no descartamos que se cree, o que haya que crear un frente opositor que pretendemos nosotros debe ser dirigido por el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, y en ese frente opositor todo aquel que considere que debe hacer oposición política debe participar, incluyendo, ¿por qué no?, el viejo partido. Porque al final de cuentas, el viejo partido tiene el dilema de que la gran cantidad de miembros, simpatizantes y amigos de ese partido que estaban sirviendo al Estado durante tanto tiempo ha sido desplazado. Y saben que la única opción que tienen de volver a servir de manera adecuada, porque hay algunos que no se manejaron tan bien, pero hay una gran población de servidores públicos que el PLD llevó al gobierno, que lo hizo bien y que tiene derecho a volver a estar en la dirección del Estado, saben que la única oportunidad que tiene de ser tomado en cuenta es en un gobierno del presidente Fernández. Entonces, desde ese punto de vista, o en un gobierno o también en un gobierno de ellos apoyado por el presidente Fernández, eventualmente. Mira que no puede ser. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que la política lo único que tiene que ser es realidad. Si el doctor Fernández es la persona que está encabezando las preferencias, pues no hay duda que la alianza tiene que hacerse en torno al que encabece la preferencia. Okay. Si las preferencias la encabeza un aspirante del otro partido, el que usted le llama el viejo partido, entonces no tendría sentido que usted encabece la preferencia y apoye al que no la está encabezando. Es que yo no veo el tema. Es que yo no veo alianzas. Solamente hay posibilidad de alianzas cuando hay reglas claras establecidas en función de la realidad política, porque se supone que tiene el propósito de ganar una alianza. Mire, es que yo no veo alianza, Julio, escúchame. Yo lo que veo es confluencia de voluntad. Por ejemplo, en el año 1990. Marilena hace rato que quiere una pregunta, pero sí, en el año 1990 el PRD se dividió en dos sectores. Uno que encabezaba a Peña Gómez y otro que encabezaba, si no me equivoco, a Jacobo Magluta. Y fue dividido. Le abrió la puerta al Partido de la Liberación Dominicana y Bosch encabezó en ese momento la simpatía electoral. Logró succionar una gran parte del voto PRDista de ese momento. En el 94 volvió a ir dividido el PRD y llevó como candidato, si no me equivoco, a José Francisco Peña Gómez. Según algunos analistas, y más que según se pudo determinar, al parecer hubo un manejo irregular de las elecciones, por eso se anularon 2 años al gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Pero fíjate cómo Peña logró succionar parte de los votos que había sacado el PLD y parte de los votos que tenía a su alrededor Jacobo Magluta. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay un péndulo en el mercado electoral que se mueve en función de un sector determinado encabeza el electorado en ese momento. Si la Fuerza del Pueblo logra consolidarse como lo está haciendo, y el presidente Fernández logra colocarse en la simpatía electoral, hay un sector de la base de ese partido que no importa lo que decidan sus dirigentes, va a ir de manera natural a votar por ellos. Si por el contrario, como tú dices, el viejo partido se consolida como la principal fuerza opositora, es evidente que nosotros no podremos evitarlo y un sector nuestro iría. Pero lo que parece ser, Julio, es que en estos 4 años, por la administración de la justicia que se está haciendo en estos momentos, por los cuestionamientos reales o no que se está haciendo respecto al desempeño de los últimos gobiernos del PLD, parece que estos 4 años el viejo partido va a estar muy entretenido en la parte judicial.
Y fíjate que están tan entretenidos que sin tener ninguno de sus miembros acusados al día de hoy, asumieron la defensa de Adán Cáceres, que ni siquiera miembro de ese partido es, que lo que que es militar activo todavía, y que todos los acusados, ninguno es PLDista, y el comité político asumió eso como un acto de persecución judicial. Y cuando vengan los otros sometimientos a los hermanos, a los cuñados y a los miembros de ese partido, va a durar 4 años envuelto en esa situación. Va a ser un poco parecido a lo que pasó en el periodo, los últimos 10 años de Balaguer, que se dedicó a perseguir al PRD, llevó al banquillo de los acusados a Jorge Blanco, y ese partido no pudo volver a ser opción de poder por mucho tiempo. Esa situación se va a presentar. Entonces eso deja el camino abierto a la fuerza del pueblo para que pueda ser quien encabece un polo opositor que permita que el ciudadano pueda valorar los aportes que se hicieron en esos 12 años de gobierno del presidente Fernández. Marilena. Doctor, como usted habla mucho, yo no sé si podré preguntar de nuevo, le voy a hacer 2 preguntas al político. Usted estuvo en La Romana, específicamente en Guaymate, Villahermosa. ¿Pudo percibir la decepción que tienen muchos romanenses, la vergüenza que sentimos de tener personas condenadas por corrupción en el ayuntamiento y representantes en el Congreso que de verdad dan vergüenza? Y le hago la pregunta porque esto es por mala decisión de los partidos políticos al escoger sus candidatos. Usted dice que se quieren diferenciar de las demás organizaciones políticas. ¿Están tomando en cuenta esto, sobre todo en La Romana, que es un área de su trabajo? Esto al político. Y al ex de la Junta Central Electoral, su opinión sobre la cancelación del el pasado director de voto en el exterior, por irregularidades encontradas en sus funciones junto a un grupo, y también un grupo de 22 empleados de oficialías y eso, por violar régimen de ética y de disciplina de la Junta Central Electoral. 2 preguntas. Mire, el electorado, una de las cosas que tiene la democracia es la libertad que tiene cada ciudadano de votar libremente por quien entienda. El electorado del municipio de La Romana, que usted se está refiriendo al alcalde de La Romana, obviamente, tuvo la oportunidad de escoger entre esa propuesta y otras. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo llevó como candidato a alcalde a Casimiro Martínez, pero el pueblo entendió que debía darle un voto a Tony Amor, creo que se llama, o le dicen. Tony Adames. Pero antes hubo un partido que lo presenta como candidato. Muy bien, pero hubo... Usted me va a decir que ese no es mi partido, pero a eso es que me refiero. Marielena, pero hubo 4 otros candidatos que reunían condiciones para decidir, y el pueblo volvió a una persona, como tú dices, que había sido acusado y que tenía un expediente abierto, volvió y votó por él. También aquí tenemos que ver que hay una responsabilidad de los partidos, pero hay una responsabilidad de los ciudadanos, que le dan a escoger y escogen mal, o escogen el que ellos creen que se identifica en esa coyuntura con su necesidad y su aspiración, pero que gente como usted y como yo a lo mejor entendemos que pudiera tener algunas limitaciones para un buen desempeño. En mi opinión, lo que usted me dice, podría concluir que está de acuerdo con la línea de algunos partidos. Vamos a escoger como candidato al que nos pueda garantizar más votos. No importa que eso sea por distribuir dinero que viene de lo ilícito. No, mi querida amiga. Yo lo que estoy diciendo es que los partidos deben escoger buenos candidatos y los ciudadanos deben ejercer su derecho al voto consciente de a quién están eligiendo. Que aquí no solamente los partidos tienen una responsabilidad, que el ciudadano tiene una responsabilidad al momento de elegir. Y al momento de elegir, si nada más fuera un candidato, tienes razón. Pero si te presentan una bandeja de candidatos donde hay 5 o 6 candidatos y tú escoges aquel que tiene una tacha o aquel que ha tenido un desempeño porque ya le había sido alcalde, había sido suspendido en el ejercicio, y tú vuelves y lo eliges, entonces ya hay un problema que tiene que ver con el ciudadano mismo. Quizá debemos desarrollar una cultura de formación y educación del ciudadano respecto de cuál es el perfil que debe tener un funcionario público, y quizá los partidos políticos como instrumento de mediación entre el Estado y los ciudadanos, en esa parte usted tiene razón, no hemos desarrollado una orientación y una formación adecuada del ciudadano de cómo y a quién elegir. Pero no le quitemos la responsabilidad al elector, que al final es el que decide. Y en La Romana se le dieron varias opciones. Y sobre la cancelación de los empleados de la Junta. Ahora, en relación a la Junta Central, mira, yo quiero
públicamente felicitar a la Junta Central Electoral no por las cancelaciones, sino porque volvió a utilizar un método que fue suprimido. ¿Cuál es ese? Cuando yo estaba en la Junta Central Electoral, a nadie se le cancelaba sin un expediente. Para cancelar a una persona era necesario que se hiciera una investigación, que se nombraran un grupo de inspectores que se reunieran con esa persona, que lo escucharan, que investigaran con su compañero de trabajo y que vieran pruebas de que esa persona tuvo una inconducta que, en base a un reglamento que existe, conllevaba un tipo de decisión administrativa X, que podía ser de vincularlo, amonestarlo o generar otro tipo de sanción conforme a la falta. En el periodo anterior a la gente se le cancelaba, simplemente llevaba un papelito, se sacaba y decía, hoy le tocó a fulano. Pero veo que esta nueva administración está respetando el debido proceso y que a la persona que está cancelando lo está haciendo... El doctor Castaño no respetó el debido proceso. En la gestión pasada la gente se le canceló sin ningún tipo de expediente. Y yo creo que nadie tiene derecho, puede tener 1 año, 5, 10 y 20 años, nadie debe ser cancelado sin que esa persona pueda defenderse causa, y pueda demostrarse que cometió un delito, si es el caso, o una irregularidad que conlleve eso. Respecto de las personas separadas, yo creo que uno de los errores que cometió la gestión anterior fue que recogió mucha gente que la gestión que yo encabecé había separado del cargo. Y casi todo lo que llevó de nuevo lo hicieron quedar mal. Uno de ellos fue el director del voto en el exterior. El director del voto en el exterior que ha sido separado, había sido separado. ¿El actual? El que fue separado, sí. ¿Tú lo habías separado? Sí, en el 2006. Gilberto Cruz. En el 2007. Y entonces en ese caso quiere decir que se paró con un expediente. Claro que sí. Y entonces la Junta lo volvió a... Sí, en ese caso había un cuestionamiento porque en las elecciones del 16 se cambiaban al margen del pleno. ¿Ustedes se recuerdan? Eso se trató en los medios. Sí, yo recuerdo. Que el que aparecía inscrito en la boleta no necesariamente era el mismo que había decidido el pleno. Y algunos funcionarios, entre los que estaba el amigo Gilberto, hacían eso al margen de la autoridad electoral. Cuando se cambió la Junta, que yo asumí la Cámara Administrativa, eso se llevó al pleno y eso, entre otras cosas, motivó la separación de cosas. Entonces, desde que llega la gestión del año 2016-2020, lo primero que hacen es que es el primer nombramiento y traen de nuevo a Gilberto, que era director de elecciones, y lo ponen como director del voto en el exterior. ¿Cuál fue el problema del voto en el exterior? Que esta Junta que pasó no quería voto en el exterior y no se preparó para el voto en el exterior. Y los partidos en el último momento prácticamente le impusieron que había que realizar elecciones y entonces todo se hizo de manera atropellada y apresurada. No estoy justificando lo que hicieron, pero evidentemente eso contribuyó a facilitar que ocurrieran una serie de irregularidades que la Junta dice ha detectado. De todas maneras, todo aquel servidor público de la Junta que comete un error debe ser sancionado, pero en la Junta hay mucha gente buena que hace un gran trabajo y yo espero que la actual gestión de la Junta lo tome en cuenta. Y hay muchos directores que tienen 30 años dando una labor en beneficio de la institución que creo que lo están tomando en cuenta y que en ese sentido le expreso mi apoyo a la Junta Central Electoral. Roberto Rosario, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y es presidente de la Junta Central Electoral. En el análisis político básico uno puede identificar que la Fuerza del Pueblo y el PLD, el viejo partido, como ustedes le llaman, coinciden en que todavía mantienen una práctica política de cuadros, gracias al trabajo que hizo Juan Bosch, y son elementos comunes, además de cualquier otra cosa. Y eso podría ser una diferencia de otros partidos, cuadros políticos formados con método de trabajo, y eso permea todo lo que es la práctica de cada uno de esos grupos, de los dos grupos. Ahora, ¿cómo explicarle a la población que la Fuerza del Pueblo, que se constituyó después de un discurso de Leonel Fernández diciendo que se había corrompido y se había abandonado todo el criterio y la visión bochista, cómo explicarle que a la población que la Fuerza del Pueblo está abriendo las posibilidades de hacer alianzas futuras con el viejo partido del que acaban de salir y de hacer una campaña en contra con el CEBAN? ¿Cómo la gente puede comprender esa diferencia que existe entre esos dos partidos? Y segunda preguntita breve,
los 3.000 técnicos de la Junta, me están preguntando por las redes, sí. para que si usted tiene algún detalle, alguna información que ha salido después de su salida de la Junta, ¿qué pasó con esos técnicos? Mira, vamos por el inicio. Jonathan, yo no hablé de alianza, yo aclaré y hasta hice una amplia explicación de lo que ocurrió en el 90, de lo que ocurrió en el 94 y posteriormente. Yo decía que aquí hay un péndulo que cambia electoralmente en el mercado electoral, que cuando una fuerza política se divide, aquella que despunta como el eje opositor atrae, que quieranlo o no los dirigentes, a toda la base de ese sector. Puse el ejemplo de lo que pasó con Magluta, con Peña Gómez, y cómo de alguna manera en uno u otro momento, sin que hubiese alianza escrita, se produjo en la base de ese pensamiento político una coordinación para buscar un eje que lo representara. Es a ese aspecto que me refiero, que no lo determino yo ni nadie. Óyeme, en el 2024, toda esa base que se identificó como lo que se define el voto bochista, el voto que surgió alrededor de la idea del bochismo, sin importar los cuestionamientos que se haga respecto de si ambos partidos cumplen o no con los dictados del profesor Bosch. Pero esa votación que surgió del bochismo se va a unificar de aquel que logre ser el líder de la oposición en el 24. Y eso no lo va a determinar ni yo, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo. Eso lo van a determinar las circunstancias políticas. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por ser los líderes de la oposición política para competir con el partido de gobierno. Y ahí entonces, en la base política de esa sociedad, es que se va a expresar ese nivel de alianza. Es a ese aspecto que me refiero. Mira, a mí me agrada la pregunta que tú haces. Los 3.000 técnicos sí, claro. Todavía lo están buscando. De los grandes cuestionamientos de la historia nacional, ya los 3.000 técnicos. Porque la gente no investiga. Mira, si tú vas ahora donde Miriam, ha habido un cambio en el Ministerio Público. Si tú vas ahora donde Miriam Germán y le dices, Miriam, en el programa El Sol de la Mañana, Roberto Rosario dijo que él, siendo presidente de la Junta, depositó una instancia en la Procuraduría donde estaban señalados los 3.000 técnicos. ¿Los nombres? Sí, los nombres. ¿Los nombres? Sí, y una instancia. ¿En la Procuraduría? Claro. Muy interesante. Si tú vas y le preguntas, a lo mejor ella te la haga llegar, si está ahí. Pero yo te voy a decir algo más. Disculpe, se hizo público en la prensa claro que el depósito de ese citazo. Sí, y búscalo, pero te voy a decir algo más. No dicen eso, también dicen lo siguiente, pero usted debe responder porque a usted se le cuestiona sobre los equipos, ¿verdad? Que tú no me lo preguntaste y yo lo agrego. Yo te voy a decir un ejemplo. Con Indra. Sí, y después antes con otro. Yo soy el único funcionario que cuando se puso una denuncia, una querella contra mí, deposité una instancia pidiendo a la Procuraduría que le diera curso. Investiguen en la Procuraduría si no hay una carta de Roberto Rosario, cuando hubo una denuncia que puso Guido Gómez, si no se depositó una carta pidiéndole que le diera curso a esa querella en mi contra para darle la oportunidad a los querellantes que demostraran que yo había hecho algo malo. Pero además de eso, investiga, porque en mi caso, estando yo en la Junta Central, es el único funcionario que varios miembros de la Junta en el año 2008, una comisión presidida por Aura Celeste Fernández, por John Guiliani y Eddie Olivares, le hizo una auditoría al proyecto de automatización de las oficialías con una empresa mexicana y el resultado fue que ahí todo estaba bien. Y lo hicieron 3 jueces que tú has escuchado, no eran afines a mí. Y después que salí, fue auditado el 2013 al 14, del 14 al 31 de diciembre del 16. Una auditoría técnica y financiera que hizo la Cámara de Cuentas y una auditoría técnica que también hizo un grupo de universidades y representantes de instituciones bancarias. Yo pienso que debo ser el funcionario más auditado, pero también he sido el único funcionario que ha dado la cara. Yo siempre, y si tú vas mañana y pones una denuncia contra mí, yo voy a decirle al fiscal, dele curso. Él sabrá obviamente que yo voy contra él después, porque el que también pone una acción debe saber que hay una reacción. Y la Constitución me da derecho a demandar en daño si tú de manera temeraria me estás haciendo acusaciones infundadas o si llevándote de prejuicio te estás sumando a una ola de difamación. La verdad es... Pero tú no actúas contra nadie por eso. Bueno, si lo hacen, yo dejo que siga. De las que han habido, de las que han habido no. No, porque no le han dado curso, porque oye, que lo que pasa, si tú haces una denuncia en base a declaraciones de periódico. Si no la depositas formalmente, ok. No, tú puedes depositarlo, pero la mayoría de las veces que han hecho denuncia, tú sabes qué es lo que hacen. Yo voy a un periódico, hago una denuncia y después recorto el periódico, voy y lo deposito.
y creo un estado de que fulano cometió mal, pero así no puede ser. La gestión anterior de la Junta, todos saben que fue muy adversa a mí. Óyeme, Jonathan, ya pasan 4 años, 5, y no pudieron encontrar absolutamente nada en mi contra. Ahora hay una nueva gestión que tampoco me la pueden etiquetar, ¿verdad? Es una gestión que fue bajo este Senado que dirige mayoritariamente el PRM. Lo ideal también es que le pidan, que investiguen. Doctor, usted abordó el tema de las investigaciones judiciales que ciertamente en gran medida han estado dirigidas al entorno del expresidente Danilo Medina, pero eso no descarta que se hagan investigaciones que alcancen el entorno del expresidente Fernández. Está el caso, por ejemplo, de la investigación que se está haciendo contra Diandino Peña. Por ejemplo, del caso Coral, en términos jurídicos, ¿cómo usted ha observado el manejo de este caso? Mira, yo creo que hay otro tema que tú debes agregar. El actual gobierno ha iniciado una política de persecución porque entiende que se produjo en el Estado un uso indebido de los recursos públicos. Pero siendo honesto, escuché que Miriam Germán dijo que por un lado están investigando unos 400 expedientes de la actual gestión, y si no me equivoco dijo que como 100 de la anterior. 400 de la anterior y como 100 de esta. Sí, así es. A mí me llamó mucho la atención porque 100 expedientes de un gobierno que lleva 8 meses. Ahí hay algo que no está funcionando bien. Lo que eso quiere decir es... Espérate, repíteme eso, ¿cómo es la cosa? 100 expedientes de un gobierno de 8 meses. Sí, llama la atención. Llama la atención, porque está diciendo entonces que algo está fallando en la política de prevención de la corrupción o en la política de selección del personal que va a dirigir las oficinas y las agencias del Estado. Porque 100 en 8 meses es una exageración. Como es grave, 400, que podrían ser más, en la gestión anterior. Yo pienso que en este caso, todo aquel, incluyendo cualquiera que puede estar en el entorno del presidente Fernández, y yo siempre en eso he predicado con el ejemplo, todo aquel que administró fondos públicos tiene que rendir cuenta de su desempeño. Y si es señalado, obviamente, si se hace un señalamiento por las vías institucionales, debe acudir a dar las explicaciones del lugar. En mi caso, cuando me ha tocado, lo he hecho gustoso. Y creo que si alguien alrededor nuestro también he tocado, Julio, tiene que tener esa responsabilidad. Ahora bien, le voy a ser honesto, yo nunca me imaginé que el nivel de corrupción que había en el Estado era de la magnitud que estamos viendo en los expedientes que han sido por lo menos aireados por el Ministerio Público. Por ejemplo, en el Coral. Y por ejemplo, en el Coral. Y por ejemplo, porque el tema del Coral tiene la gravedad de que no toca solo la gestión del presidente Medina. Lo que está planteando es un cuestionamiento al funcionamiento del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas históricamente. Te está diciendo que ahí había montado y que hay, porque él dijo que Girón dijo y puso ejemplo de que actualmente siguen. Girón dijo que actualmente siguen funcionando esos sistemas de recaudación ilegal de recursos por nombramiento y otro tipo de canonjía. Entonces eso quiere decir que hay un cuestionamiento al funcionamiento de las estructuras de las Fuerzas Armadas, y peor aún, que está intacto y no ha sido variado. Me sorprende que el Ministerio de Defensa reaccionó con un comunicado diciendo que están depuradas. Es decir, que el solo hecho de que cambiaran el generalato y los directores, todo se depuró. Sin embargo, yo que creo que hay que preservar a las Fuerzas Armadas, entiendo que la explicación debiera ser más profunda y que debe ser el resultado de una investigación, porque si siguen presentes agentes que siguen enrolados en la mafia que estaba alrededor del caso Coral, es evidente que vamos por mal camino. Sobre el fraude de la lotería. Yo fui abogado de la lotería, tú lo sabes. Sí. ¿Usted fue abogado de la lotería? Sí, por eso le pregunté. Yo coordiné el caso Mazurca.
¿Tú fuiste coordinante de Mafurca? Fui que coordiné el caso Mafurca y estaba... porque no sé bien eso ahí. Claro que sí, estaba, y duré muchos años siendo mi oficina de abogado, siendo abogado de la lotería. A mí me llama la atención, yo no conozco a la persona que está administrando la lotería, ni tengo ningún sentimiento adverso a él, aclarándolo. Pero yo estuve hablando con algunos empresarios de la banca que me dijeron que fruto de esa acción del Bolo 13, eso les representó a ellos entre 150 a 200 millones de pesos. ¿De pérdida? De pérdida. Porque evidentemente el bolo fue cantado y ese día en la mañana andaba una flotilla de vehículos recogiendo el número 13 en todas partes. Recuérdate que no solamente se juega al billete y a la quiniela, también se juega al palé y a todo ese tipo de cosas, y fue verdaderamente un golpe duro para ellos. Pero me dijeron ellos que no solamente fue ese día, que eso parece que había ocurrido antes, pero que ellos no lo habían notado, que ahí fue que se notó lo que venía ocurriendo. El presidente Abinader debe prestar atención porque ese es el segundo hecho escandaloso que se produce en la lotería. En el mes de diciembre hubo otro hecho también escandaloso de alguien que intentó apropiarse de un billete de 13 millones de pesos y que esa persona incluso posteriormente fue suspendida. Y lo agarraron y lo sometieron. Pero son 12 hechos en 3 o 4 meses, sí, que salen públicos. En adición a eso, yo vi aquí, no sé si fue que se redactó mal la nota que salió en El Sol, pero yo vi aquí que él dijo que eso que no benefició a nadie y que afectó a todos. Nos lo dijo aquí. Sí. Bueno, pues la sí, magia. Él lo dijo. Oye, pero déjame decir, es un hecho mágico, pero porque un hecho como ese no beneficiará a nadie. No afectó a todos, no, porque las bancas del que lo puso a él como administrador no fueron afectadas. No, pero ningún fraude se hace para no beneficiar a nadie. Eso es verdad. El fraude para beneficiar al que lo hace, al que hace el fraude. El administrador no tiene banca. Doctor, y como parte. No, pero lo que quiero decir es. No tiene banca, pero fue empleador. El que hubo fue la banca. Con el que hubo. Él era presidente de la banca. Con el que hubo el compromiso político. Pero no hay. Sí. Yo no quiero referirme a la persona. Sí. Okay. No, sino al hecho en general. Al hecho. No me vengan a decir aquí que eso no benefició a nadie, porque si no beneficia a nadie no lo hacen. No lo hace. Al que lo hizo tiene que haberlo beneficiado. Eso benefició a alguien. Como pasado abogado de la lotería, deducimos, sí, es vital conseguir la lista de los lugares en los cuales se compró el 13 y en aquellos lugares que no se vendió el número 13. Lo que yo no entiendo es, María Elena, lo que yo no entiendo es cómo esos empresarios de banca no han demandado a Hacienda y a la lotería. Debieran demandarlo, porque están obligados a responder a esas pérdidas. No habrán sectores enfrentados dentro de la banca, porque de esta situación un grupo se benefició y un grupo se perjudicó. No necesariamente, porque si el tinglado se hace con personas de fuera, simplemente hacen el sorteo y personas de fuera van y compran, y le compran a todo el que venda. Eso hay que verlo eso hay que profundizar esas investigaciones, pero es un hecho. Yo creo que se han producido hechos ya en el gobierno que amerita que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental tenga una acción más agresiva. Porque, por ejemplo, ocurrió ese hecho en el tema del manejo de la vacuna. Recuérdense en aquel problema que hubo con la licitación de las jeringas que costaban más de lo que debían. Bueno, recuérdense que incluso el propio ministro tuvo que renunciar y decir públicamente que sectores del país que querían asaltar el ministerio lo estaban sometiendo a chantaje, extorsión y difamación, y renuncia, dice el primer ministro de salud de este gobierno. Es decir, ya se han presentado una serie de hechos. Al ministro lo destituyeron. Que en mi opinión... peor, al ministro lo destituyeron, el presidente lo destituyó. Mira, en mi opinión, esos hechos que se están dando, que ya son demasiados para decir que son aislados, esos hechos que se están dando le hacen daño a la política de adesentamiento que se comprometió el Partido Revolucionario Moderno a llevar desde el gobierno, y que creo que el presidente Luis Abinader está empeñado en que así sea. Pero debe cuidar su gobierno, porque la sucesión de hechos que he enumerado y que ustedes también conocen afecta, porque el ciudadano necesita saber que no va a haber impunidad para los que se fueron, pero que no van a seguir ocurriendo hechos en lo que están. Tiene que haber una coherencia en ese aspecto, en el manejo de la política de lucha contra la corrupción. Sí, ¿qué ponderación le da el doctor Roberto Rosario al hecho de que se haya designado
un ministerio público encabezado por una persona independiente y se le haya autorizado a actuar independientemente de los vínculos que tenga las personas que le son imputados algún hecho. ¿Qué valoración le dan ustedes en la Fuerza del Pueblo? Mira, Miriam Germán es amiga de todos. Es amiga de todos nosotros, profesora de todos nosotros, siempre se llevó bien con todo el mundo. Lo demás también, en mi caso personal, siempre fui distinguido por Jenny Berenice, no tuve el privilegio de tener esa relación con Camacho. Y puedo decir que confío en su integridad profesional y en su interés de conducir por buen camino la política de asentamiento del tren judicial y persecución de la corrupción. Yo siempre he sido partidario de que la política criminal debe ser definida, de persecución, debe ser decidida y definida por quienes tengan la responsabilidad de la dirección del Estado. Yo no creo en eso de la llamada independencia, porque yo no creo que eso sea tan real. Yo creo que lo importante es que hayan funcionarios íntegros, capacitados, con mérito suficiente para actuar correctamente, y en este caso respeten el debido proceso. Y que respeten el debido proceso, y hasta el día de hoy creo que es lo que ha estado ocurriendo. Pienso que tanto Miriam como sus procuradores adjuntos han actuado correctamente, y que conste que han emitido decisiones que en algunos casos me han afectado y que me dan lugar a cuestionamiento. Le voy a poner un ejemplo. En mi oficina está llevando un caso ante el Tribunal Constitucional de un ciudadano que ustedes oyeron mencionar mucho, que se llama Antonio Calbonet. Antonio Calbonet fue un ciudadano canadiense que vino a este país, y un grupo de personas se apoderó prácticamente de todos sus bienes, aproximadamente unos 7 millones de dólares, y le inventaron que él había cometido un atentado. El atentado coincidió en que un carro se quemó. Cuando el carro se quemó, él estaba viviendo en Canadá. Él estaba en Canadá y el carro se quemó. Y en todas las instancias, el Ministerio Público mantuvo una acusación, pero todas las sentencias dijeron, y el Ministerio Público decían, que los autores materiales de ese incendio, donde no hubo ni muertos, ni heridos, ni nada, eran desconocidos. ¿Cómo tú, en un hecho donde los autores materiales son desconocidos, va a establecer un vínculo con un autor intelectual? No hay forma. Tiene que haber una relación causa-efecto. Claro. Este Ministerio Público, lamentablemente, acaba de emitir una opinión y la depositó ante el Tribunal Constitucional, validando esa actuación precedente del Ministerio Público en el Tribunal Colegiado y en la Corte y ante la propia Suprema. Yo pienso que cometieron un error, porque aunque eso se hiciera antes, ellos estaban en la obligación de emitir una decisión conforme a la realidad procesal que se le presentaba en ese momento. Pero eso tampoco me puede llevar a mí a prejuiciarme, simplemente entender que en el Ministerio Público siempre hay una política de que lo que se decide abajo debe ser lo que se decide arriba. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que cada cual tiene la oportunidad de actuar correctamente, y en este caso no lo hicieron. Bueno, pues muchas gracias al doctor Julio, Roberto permíteme Rosario. En 30 segundos felicitar al doctor Rosario por esa política de inclusión que implementó en la Junta Central Electoral y se mantiene, incluyendo entre los empleados de la Junta personas con condiciones especiales, pero con capacidad de trabajar. Recientemente entrevisté a doctora Jorgito McKinney, que tiene el síndrome de Cruzón, una formación especial en la cara, y es emocionante oírlo hablar de cómo él se desenvuelve en su trabajo y cómo el doctor Rosario, con cuando estaba al frente de la Junta, les dio la oportunidad a ese grupo de jóvenes con condiciones especiales. Felicidades. Debo decir sobre ese particular que cuando yo fui presidente firmé un convenio con la Asociación de Personas con Discapacidad y hice el compromiso de que se nombrara en el país un equivalente a un 10% de personas con discapacidad, pero con capacidad para trabajar en toda la Junta. Ellos me suministraron un listado y todo ese listado que me suministraron fue nombrado a nivel nacional. Yo de verdad me recuerdo de esa persona que trabaja allá. Incluso estoy viendo los anuncios que está haciendo la Junta ahora de las personas con discapacidad, todos fueron nombrados por mí. Y qué bueno que siguen ahí y que esta Junta ha retomado
ese camino de darle oportunidad a esa persona de servir al Estado Dominicano porque están aptas para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Roberto Rosario. Cambio y fuera.